Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Es realmente muy bueno encontrarnos nuevamente como cada semana lo tratamos de hacer. Es un gusto poder entregarles el libro complementario. Estamos hoy entregándoles en este día la segunda parte del capítulo número 7 titulado La Ley y la Gracia. Recordamos que el autor del libro complementario es Shiri Moskala y lo tituló Deuteronomio, el libro del amor. La segunda parte continúa de esta manera: la maravillosa gracia de Dios. Como cristianos adventistas del séptimo día, confesamos que seguimos a Cristo y hacemos su voluntad, no para ser salvos, sino porque somos salvos. La fe no es nuestro Salvador. El papel de Salvador pertenece exclusivamente a Jesucristo. La fe es la mano por la que recibimos la gracia de Dios. Es el medio por el que aceptamos su redención. Aunque a veces, salvados por la abundante misericordia de Dios, solo por medio de la fe nunca viene sola. El agradecimiento motiva todas nuestras acciones. La fe es la raíz y las obras son el fruto. La gracia es la causa de nuestra sumisión al Señor, y por la gracia le obedecemos y guardamos su ley. Dios siempre da el primer paso. Él es la fuente de todas las cosas buenas en nuestra vida y nos lleva a responder correctamente a su deseo de salvar a todos. Génesis 3:9, 1 de Timoteo 2:3 y 4, Santiago 1:17 y también 2 de Pedro 3:9. La gracia preventiva influye en nuestra mente y corazón y nos capacita para responder positivamente a su tierno llamado a regresar a Él. Ver para esto Filipenses 2:13 y también comparar con Efesios 2:1 al 5. Y no solamente nos capacita para responder positivamente a su tierno llamado para regresar a Él, sino también nos motiva a arrepentirnos cuando se nos predica la palabra. Por ejemplo, Isaías 45:22, Joel 2:12 y 13, Marcos 1:15, Juan 12:32, Hechos 2:38 y Romanos 10:17. La gracia preventiva nos lleva a aceptar la gracia salvadora de Dios. De allí que el arrepentimiento no es obra nuestra. Es el resultado de abrir nuestro corazón a Dios y permitir que Él cambie nuestra mente y pensamientos por medio de la influencia de su Espíritu y de su palabra. La palabra griega, anothen, que se utiliza en la declaración de Cristo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, en Juan 3:3, significa de nuevo o desde arriba, Juan 3:3 al 8. Este concepto teológico se amplía en Juan 1:12, Romanos 12:1 y 2, y también 1 de Tesalonicenses 2:13. Cuando aceptamos la palabra de Dios y no nos resistimos a su Espíritu Santo, se produce en nosotros una nueva vida y un reavivamiento espiritual. Comenzamos a hacer cosas por Cristo y por los demás, porque su gracia, su palabra y su Espíritu nos constriñen a hacerlas. Leer en este sentido Ezequiel 36, 25 al 28, Ezequiel 37, 4 al 10, 14, Zacarías 4:6, Romanos 8:11, Santiago 1:18 y también 1 de Pedro 1:23. Sin embargo, aunque hagamos buenas obras, no tenemos nada de qué jactarnos. Leer Jeremías 9, 23 y 24, 1 de Corintios 1, 29 al 31. Porque Dios ya ha preparado las obras de antemano para que andemos en ellas. Ver Efesios 2:10. Experimentamos la justificación y la santificación por la gracia de Dios por medio de la fe.
El Espíritu Santo nos capacita para ser diferentes y actuar en armonía con su voluntad. Hoy Cristo vive intercediendo por nosotros como el único, gran y todopoderoso intercesor. Él nos salva completamente y nos capacita para hacer su voluntad. Romanos 8:34, Romanos 12:1 y 2, 1 de Timoteo 2:5, Tito 2:11 al 14 y Hebreos 7:25. De este modo, el Espíritu Santo fortalece a los redimidos para obedecer. Funciones cruciales de la ley de Dios. La norma o el criterio para el juicio divino es el decálogo, la ley de Dios. Como observa Santiago, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12 y comparar con Eclesiastés 12, 13 y 14. El decálogo es una norma objetiva personificada en la vida de Jesús, que fue la única persona que vivió en perfecta armonía con los requisitos de la ley. Leer Juan 8:46, Romanos 2:16, Romanos 8, 3 y 4, 1 de Corintios 1:30, 2 de Corintios 5:21, etc. En este contexto, debemos reflexionar sobre las principales funciones de la ley moral de Dios. La función de la ley no es alcanzar la salvación por medio de su observancia. En cambio, el decálogo revela nuestra pecaminosidad ante un Dios santo y nos conduce a Cristo para ser purificados, cambiados y santificados. De este modo, la ley guía al creyente a Jesús y por su gracia a la obediencia. No hay dos caminos para la salvación, uno por la obediencia a la ley y otro por la gracia, sino uno. La salvación es posible exclusivamente por medio de Cristo Jesús. Hechos 4:12, Romanos 3:22 al 26, Efesios 1:4 al 10 y Filipenses 2:10. El nuevo pacto ya se había hecho con Israel. Jeremías 31, 31 al 33 y también leer Ezequiel 36, 25 al 29. Y este pacto hecho con Israel era una renovación de la intención original del pacto de Dios. Moisés lo señaló en el famoso pasaje que incluye el gran mandamiento a amar a Dios, Deuteronomio 6, 5 al 7. Jesús también lo dejó en claro en el Sermón del Monte, cuando subrayó la necesidad de interiorizar la ley de Dios. Mateo 5, 17 al 48. El nuevo pacto no anula la ley de Dios, sino que la establece en el corazón de los creyentes. Jeremías 31:33 y la carta a los Hebreos 8:10. John Stott lo expresa con elocuencia en su libro sobre la interpretación del Sermón del Monte. Stott sostiene que Jesús no se enfrenta a la enseñanza del Antiguo Testamento, sino a la interpretación rabínica del Antiguo Testamento de su tiempo, porque está contrastando su verdadera interpretación de la ley con las interpretaciones erróneas de los escribas. El Antiguo Testamento sustenta ampliamente la justificación por la fe. Recordar Génesis 15:6, Salmos 32:1 y 2 y Habacuc 2:4, por ejemplo. Por lo que la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento no se basa en corregir pasajes del Antiguo Testamento. La ley nos lleva a Cristo. La santa ley de Dios revela lo pecadores que somos, Romanos 3, 20 y 23, pero esa ley es incapaz de limpiarnos. En este sentido, nos conduce a Cristo, Gálatas 3:24, quien nos da su pureza y el manto de su justicia, Romanos 3:24, Romanos 5:1 y también 8 al 11, Romanos 8:1 y 1 de Juan 1, 7 y 9. Solo la gracia de Dios
por medio del poder de su palabra y su espíritu, permite a las personas seguir y obedecer a Cristo. Cuando los mandamientos se reciben como promesas de Dios, entonces la experiencia cristiana se trata de su obra y no de nuestros logros. Se trata de lo que Él puede hacer en nosotros y por medio de nosotros cuando se lo permitimos. La autora Ellen White afirma: todos sus mandatos son habilitaciones. El decálogo no es simplemente un conjunto de prohibiciones, encierra más bien una promesa y como resultado una vida plena. En el nuevo pacto, la ley se implanta en el corazón. Los que guardan el decálogo correctamente no lo considerarán una carga, sino que seguirán sus promesas con los motivos correctos, obedeciendo por gratitud por lo que Dios hizo y está haciendo por ellos. La gracia no cambia la ley, sino nuestra actitud hacia ella. En el Nuevo Testamento, Pablo está en contra del legalismo, no de la ley de Dios. Romanos 7, 9 al 12, o también comparar con el Salmo 19, 8 al 12. Está en contra del mal uso de la ley, así como de la transgresión de la ley de Dios. Cristo tomó sobre sí la maldición y el castigo de la ley. Gálatas 3, 13 y 14. Por lo que ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Romanos 6, 14 y 15. Jesucristo es la finalidad y el propósito de la ley. Romanos 10, 4. Y Jesús no es el fin en el sentido de la terminación o cese de su validez. Él da sentido a la ley y de ello se desprende que los creyentes que le aman adoptarán la ley como normativa para sus vidas. Queridos amigos, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta ocasión. Hemos acabado el capítulo número 7 del libro complementario Deuteronomio, el libro del amor, por Shiri Moskala. Que Dios bendiga tu vida, que sea de mucha bendición este material. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas este contenido si te parece bueno, de calidad. Y si tú lo deseas, déjanos algún comentario para que podamos leerlo y con gusto te responderemos. Dios esté contigo y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.